Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, bienvenida a este episodio muy interesante con un tema de verdad también muy interesante. ¿Cómo estás? Bien, yo muy bien. Efectivamente es un tema interesante, pero también que se ha puesto de moda, así como muchos otros que hemos tocado en esta temporada y bueno, en las anteriores también, pero si no han visto los de esta temporada, pues por ahí les van a aparecer diferentes enlaces para los otros videos para que, bueno, puedan verlos y disfrutarlos y nos pongan ahí sus comentarios. Pero bueno, contestando a tu pregunta, bien, Joel, muy contenta. Hoy no hubo invitado, pero no por eso quiere decir que el tema no esté menos interesante. La verdad es que es un tema que, pues, del que mucho hablamos, pero no estamos tan seguros si se comprende de la misma manera en la que a lo mejor, pues, lo estamos entendiendo todos, ¿no? Porque somos muy dados a decir, ay, sé empático y ten empatía, porque ya habrán visto el título del tema, pero que de ahí a que lo estemos comprendiendo realmente como es, pues puede haber mucha diferencia. ¿No es así, Joel? Así es, Ale, porque no sé, creo que el concepto, digo, ya entrando en materia con el tema, creo que el concepto más generalizado, o si hiciéramos una encuesta o le preguntáramos a 100 personas qué entienden por empatía o qué es la empatía para ellos, yo creo que más del 99%, si no es que todos nos contestarían algo como ponerse en los zapatos del otro. Y creo que esta frase como que la hemos acuñado, la hemos ya asociado a lo que es empatía, pero no sé si en qué momentos, en qué circunstancias pudiera convertirse, perdón, en una expresión vacía, vacía en el sentido de que es algo que respondemos por default, ¿no? Empatía, ponerse en los zapatos del otro. Empatía, comprenderlo. Pero ya en la vida real o en la práctica o en las interacciones que tenemos con las diferentes personas que conocemos, los diferentes tipos de relación que tenemos con la gente, ¿qué tanto pudiera verse reflejado que ese concepto de ponerse en los zapatos del otro que asociamos como empatía, de verdad sea algo que entendamos o de verdad sea algo que estemos realizando? Y por eso, pues quisimos tocar este tema y en este episodio, pues para empezar con eso. Y bueno, pues empezándole, ¿complicado definir empatía o de verdad será muy fácil o nos vamos por la vieja confiable de ponerse en los zapatos del otro? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, es que hay muchas definiciones, pero a mí me gustaría que lo entendiéramos como esta habilidad o capacidad que podemos tener para reconocer y compartir incluso las emociones de otra persona. Pero suena muy sencillo, ¿no? Así como del libro, la definición, capacidad o habilidad para reconocer emociones de otra persona. Pero no es tan sencillo porque de pronto sucede eso que tú estabas mencionando. Ponerse en los zapatos del otro puede ser muy amplio. Yo siempre les digo que la empatía, o sea, lo que realmente es empatía, es cómo se siente esa persona con su historia, con lo que le está pasando en X situación, ¿no? Vamos a pensar en algo a lo mejor muy desafortunado a lo que de pronto nos podemos enfrentar, que es un asalto, ¿no? Y entonces alguien del trabajo llega y me dice, ay, me asaltaron y demás, y yo queriendo ser empático, ojo, esto sería lo que es no ser empático, pero a lo mejor estoy como con este boom de, ay, ponerse en los zapatos del otro. Y entonces empiezo a pensar en, ay, ¿cómo me sentiría yo si a mí me hubieran asaltado? Si a mí me hubieran quitado la compu, el celular, el carro, el reloj, lo que sea que le hayan quitado. Y eso no es empatía. Es decir, ¿cómo me sentiría yo? Pues habla más de angustia que de otra cosa. Más bien es cómo se siente Pedrito o Juanito desde su historia con lo que está platicando. ¿Qué representaba para él lo que le quitaron? ¿Qué representa un asalto? ¿Es su primer asalto? ¿Su segundo? Para él, no para mí, porque de pronto ahí es donde está la confusión en el pensar el cómo me sentiría yo. Y eso no es empatía. O sea, evidentemente nos ha pasado porque nos suceden cosas y dices, ay, ¿cómo me sentiría yo si me pasara? Y es muy válido. No estamos diciendo que no se pueda. Pero eso no es empatía. Empatía es cómo te sientes tú, fulanito, sutanito, con lo que te está pasando, con tu historia. Y bueno, a partir de ahí entender por qué te sientes así. Porque si no, pues ya la verdad es que le meto de mi cosecha. No sé cómo veas tú, Joel. Y sí, Ale, de hecho pensaba que dentro de las muchas definiciones que bien lo comentas, yo escuché una hace muchos años y decían que era, bueno, me dijeron de hecho que tenía un origen diferente del latín, pero básicamente la expresión hacía alusión a sentir dentro, que ese era lo que significaba realmente la palabra empatía. Y el ejemplo que ponían, y me llama mucho la atención, decían que era con los niños. Si podemos ver a niños jugar, estamos hablando de niños menores de 3 años, niños jugando, y de verdad yo hice el experimento y véanlo, se los recomiendo.
Obviamente con las recomendaciones, ¿verdad? Porque eso de estar observando niños como que no. Pero si ustedes los ven jugar en un grupo de padres que se reúnan y tengan a niños de esas edades, véanlos jugar y es probable que vean en algún momento que alguno de ellos sufra alguna caída o algún golpe. Y van a ver que generalmente el niño que se lastima, pues él es el, no sé, se golpea en las rodillas y lo van a ver que se soba las rodillas y es probable que vean a otro niño que ve lo que está sucediendo y él también se toca su rodilla. O si es un golpe en el rostro, también él se toca el rostro o las manos, se lo toca como si a él le hubiera pasado. Pero este concepto que yo conocí, no sé, se me hacía interesante, pero me hacía ver que ya aplicado a los adultos, es decir, esta capacidad que bien comentas, Ale, voy a percibir, voy a tratar de comprender, mejor dicho, voy a sentir las emociones que la otra persona está pasando. Y creo que aquí es donde pudiéramos encontrarnos con una de las grandes confusiones que a veces pudieran suceder cuando una persona está pasando por una situación negativa. En primera, creo que el término de empatía lo hemos asociado generalmente a cuando las cosas están mal, ¿no? Es decir, soy empático cuando una persona está pasando algo mal o cuando está sufriendo algo. Pero la empatía también se puede dar cuando los momentos no son desagradables, sino por el contrario, son agradables o felices también. Ahí se comparte la empatía. Pero el punto al que iba es que una gran diferencia con otras emociones pudiera ser la compasión. Cuando vemos una situación donde hay una persona que necesita algo, pudiéramos confundir empatía con compasión. ¿Y a qué voy? Al punto es que cuando yo veo una situación donde una persona está pasando por algo, puedo de alguna forma ayudarlo a ponerle fin a esa situación o ayudarlo a superar esa situación. Pero creo que eso va más allá, más como en la parte de compasión, es decir, sí me estoy poniendo en el lugar del otro, pero yo puedo hacer algo para que esa situación cambie o termine. Pero la empatía no sería eso. En la empatía, pues no necesariamente tengo yo que hacer algo por esa persona. Simplemente va de que yo entienda lo que esa persona está pasando, como bien lo dice, sale desde su vivencia y desde su experiencia. Y no sé si les ha pasado también que cuando alguien, y tomando el ejemplo que comenta, sale de algún asalto, a veces hemos escuchado comentarios de algunas personas como, ay, pues no es para tanto, es un teléfono, ¿no? Ay, pues ese reloj, y ya ni servía, ¿no? Estaba viejito. Pero verlo desde desde la historia de la persona víctima o la persona que ha sufrido esto, pues creo que sí nos daría otro concepto o un escenario completamente diferente, porque si supiéramos las circunstancias que tuvo que pasar esa persona para tener ese artículo y la forma en que lo pierde, entonces tal vez no tendría yo como que ponerme en los zapatos de él, sino simplemente pensar en mí. ¿Qué es lo que más me gusta de las cosas que me he comprado? ¿Cuánto esfuerzo le he puesto en comprarme algo? Y si yo lo perdiera, ¿qué haría? No sé, Ale, creo que por ahí sería como un concepto, como ampliar el concepto, verlo desde otro enfoque, no confundirlo con otras emociones que pudieran estar ligadas, pero sí siempre partiendo sobre el hecho de que las emociones y sentimientos que una persona tiene ante una situación, de eso va la empatía, de tratar de entender esas emociones y sentirlas como si a mí me estuvieran pasando. Sí, es que, a ver, yo te escuchaba y pensaba, por ejemplo, en la lástima, ¿no? O sea, que también nos puede ahí poner el pie un poco, ¿no? Como bien lo decías, con la compasión, con otras emociones parecidas, pero por ejemplo, ¿no? Si hablamos de otras emociones que no sean la empatía, lo que les decía, puede estar hablando más bien la angustia, ¿no? Esta cuestión de cómo te ayudo, o la propia lástima que pues de pronto hablamos de que pensamos que la persona no merece lo que le está sucediendo, ¿no? Y entonces queremos hacer algo al respecto, pero también incluso en la misma lástima, pues hablamos de que pensamos de pronto que la persona no tiene incluso la capacidad a veces para hacer algo por lo que le está sucediendo, ¿no? Entonces, sí dense cuenta cómo la empatía es saber qué es lo que está pasando contigo desde tu historia, como que hago esta conexión. Incluso hay personas que le llaman como un pegamento social. ¿Por qué? Pues porque a partir de la empatía podemos interactuar más con el otro. Como bien lo decías en tu ejemplo con los niños, es como más visible en esta parte, pero nos pasa como adultos. Es decir, si ustedes establecen una plática, una conversación con alguien,
se van a dar cuenta, o cómo es más fácil interactuar y entrar en una conversación a través de la empatía que desde la propia lástima, por ejemplo, porque pues si en la lástima estoy diciendo que creo que la persona no tiene la capacidad a lo mejor de resolver lo que le pasa, pues lo estoy haciendo menos. Y en la empatía no se trata de hacer menos a nadie, sino más bien pues de generar esta cuestión como de conexión, como bien lo decíamos, de cómo te sientes tú con lo que te está pasando y repito, desde tu propia historia. Así sale. Y es que si lo vemos digo, partiendo de la experiencia y si analizamos un poco nuestras vivencias y la interacción que hemos tenido con las personas en la relación que sea que tengamos con ellas, creo que sí hay muchas circunstancias, sí, circunstancias de esa relación, circunstancias en la vida en la que pudiéramos demostrar este interés o esta sensación de me identifico, comparto sus sentimientos porque puedo entender lo que está atravesando. Y no sé, se me ocurrió, por ejemplo, hay muchas personas que son esta sensibilidad, son sensibles, ¿no? A lo que otros sienten, entienden los sentimientos de los demás. Son personas que generalmente, tal vez usted sea alguno de esos, son personas que tienen como el imán para que alguien venga y les cuente alguna problemática o les pida algún consejo. Conocemos, bueno, yo conozco ese tipo de personas que por alguna extraña razón y por lo que ustedes gusten y manden, tienen como este feeling, ¿no? Son como, pues sí, las personas se sienten cómodas con ellos, se sienten en confianza con ellos y eventualmente pueden contarles alguna situación por la que estén pasando o incluso pedirles un consejo, aunque pareciera que no tienen mucho tiempo de conocerse o que no tendrían por qué hacerlo, pero son personas que tienen esta parte, ¿no? ¿Y cómo se puede demostrar ahí? Bueno, pues, creo que lo decimos, si es esta parte de entender los sentimientos de los demás, pues que una persona tenga este feeling, esta sensibilidad para poder platicar con las personas, pues es un indicio de que esta persona al menos puede ejercer la empatía de manera clara porque genera confianza en alguna persona y pues genera, ¿no? Que esta persona pueda abrirse, externarle sus conflictos y demás. Y creo que en ese sentido, aunque no fuéramos ese tipo de personas o no tuviéramos esta sensibilidad tan desarrollada, creo que en algún momento alguien pudiera requerir de nosotros algún consejo o algo y pues ¿qué hacemos en ese caso, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo podríamos demostrar la empatía? Pues yo creo que poniéndonos en el lugar de esa persona que tal vez en ese momento lo único que necesita es que alguien le escuche o hablar con alguien. No sé, piénselo en las vivencias que ha tenido, si le ha pasado eso y cuáles han sido sus reacciones o las respuestas que ha tenido en este tipo de circunstancias, que bueno, de alguna forma también pudieran, no lo hacen en su totalidad, pero también tienen que ver con la empatía y la forma en que la demostramos. Y pensaba mientras te escuchaba que está el otro lado y la otra cara de la moneda que no debemos dejar de lado, que es cuando somos empáticos en exceso, porque también puede suceder. Es decir, acá pues lo sabemos, ¿no? Si falta, porque falta, y si sobra, porque sobra, pero bueno, hay que mencionarlo porque tampoco se trata que después de este episodio, si ustedes tenían la duda de que era empatía o si son empáticos, pues salgan corriendo a ser empáticos con medio mundo. Digo, es una elección de cada quien. Pero sí es importante hablar de un exceso de empatía, por ejemplo, porque ¿qué pasa con estas personas que se conectan tanto con el otro que, bueno, pues acaban queriendo resolver la vida, algún problema, por ejemplo, financiero, que los ponga en riesgo a ustedes mismos, algún problema de salud? Porque incluso acá este tema también es interesante, hay gente que siente culpa por no ser tan empático, ¿no? Y entonces da de más y se meten más problemas y entonces, bueno, pues ahí tenemos otra cuestión interesante, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, no, no, pues yo sí soy empático y ya palomita, sí es empatía lo que tengo, pero bueno, a ver, ahí habría que ver si no te has metido en más de un problema por este exceso de empatía. Cierto, cierto, Ale, sería el extremo, ¿no? El lado opuesto. Algo que también pensaba, Ale, que tendría que ver con esa parte de mostrar empatía en algunas circunstancias, y lo tocábamos en el punto anterior, pues era la parte de saber escuchar. Y yo creo que eso de saber escuchar es algo de lo más complicado y lo más difícil. Cuando platicamos con alguna persona, no solamente se trata de estoy escuchando lo que dice, sino también qué me quiere decir. Lo veíamos en un episodio donde hablábamos de la parte del lenguaje corporal, lo que realmente decimos, más que con palabras, sino con movimientos del cuerpo, pero al final y va de que cuando una persona, estamos escuchando a una persona, pues estamos atentos a lo que está diciendo y tratamos de analizar por qué la persona se siente como se siente. Y de esa forma, cuando me haga alguna pregunta, yo puedo darle una mejor respuesta.
este interés en la conversación, pues demuestra también esa parte como una característica o como una cualidad de las personas empáticas, porque también seguramente conocerá personas que usted les puede contar y decir muchas cosas y generalmente contestarán con monosílabos, sí, ajá, no, sí, y luego, y luego, y luego, y al final cuando le, no sé, tenga que dar alguna respuesta o algo sobre la problemática que le ha compartido, simplemente no tenga una respuesta o le diga, ¿cómo me decías? O cosas así. Entonces, creo que también son situaciones en las que no significa, vamos a lo mismo, si usted tiene la capacidad, si tiene la oportunidad del tiempo de poder escuchar y ayudar a una persona, está bien, pero si no, creo que también hay formas no sé, de explicárselo, de postergar la situación, de generar, no sé, agendarlo, algo que se pueda hacer para evitar esta parte de sí te escucho, pero no te estoy escuchando cuando tú necesitas ser escuchado. Entonces, creo que esta parte, digo, lo hemos escuchado, al final iría como a la parte de que, cómo me gustaría que fueran las cosas conmigo. Entonces, en términos generales, creo que es lo que sería para los demás. Pero al final, sí hay formas en las que podemos demostrar o podemos ayudar a la gente demostrando la empatía, bueno, pues a que finalmente tengan un descanso, por llamarlo así, de esa problemática que traen y bueno, pues tampoco llegar al otro extremo, ¿verdad? De estar ignorando a la gente o simplemente dándoles el avión, como decimos coloquialmente, si no hay algún interés de escucharlos y no digamos de ayudarlos. Sí, o el otro extremo, como les decía, ¿no? De ayudar a todo mundo y entonces, pues a lo mejor hasta me estoy metiendo en problemas por exceso de empatía, ¿no? Es difícil, la verdad, encontrar un equilibrio, pero bueno, también analizarnos y ver de qué lado estoy, ¿no? Del que ayudo mucho o del que a lo mejor estoy sin ayudar a nadie o, como bien lo decía, a lo mejor alguien ya dijo palomitas y soy empático. Y acá me gustaría agregar también esta parte en la que, bueno, vemos que la empatía, como tú bien lo dices, ayuda en esta parte de las relaciones sociales porque también nos permite calmar un poco nuestras emociones, porque vamos a pensar que a lo mejor yo te estaba esperando, Joel, para alguna cita, ¿no? Y nos quedamos de ver para un café. Y entonces tú llegas tarde, ya estoy yo enojándome y desde la empatía, pues a lo mejor puedo comprender qué fue lo que te pasó, ¿no? El tráfico, alguna situación en el transporte, bueno, un montón de cosas que pueden pasar más en una ciudad como en la que vivimos. Y eso, pues, en automático ayuda a bajar, pues, esta cuestión agresiva. O pensé incluso, hablando de los niños, el mismo bullying, ¿no? O sea, de si enseñamos a los pequeños desde más pequeñitos a ser empáticos, pues posiblemente menos se darían estos casos de bullying. No sé, tú cómo veas, Joel. Sí, de hecho sí me haces pensar en el hecho de que em, si partimos sobre el hecho de que cada persona es diferente, todos somos diferentes y cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces creo que este concepto lo podríamos aplicar de ser empático como tratar a cada persona acorde a sus circunstancias, lo que necesita en ese momento. Y también con este ejemplo que pones generalmente las citas, creo que es algo muy común en muchas personas, o tal vez ustedes sean de esos a lo que les pasa o los que son, que siempre acostumbran llegar tarde. Pero aquí ya estamos hablando de una costumbre, ¿no? Entonces ahí ya como que es lo complicado porque la empatía no trata de justificar todo, o sea, es decir, la empatía no es sinónimo de justificarle todo a las personas, ¿no? Porque al final si lo veo, ok, tiene esta actitud conmigo, bueno, voy a tratar de entenderlo, voy a tratar de analizar su historia, de lo que yo sé de cómo ha sido su vida, y bueno, pues de esa forma puedo entender por qué hace lo que hace, pero creo que la empatía no va de justificar todo lo que la gente hace. Simplemente es acorde a las circunstancias, ¿no? Si hay un tema donde, por ejemplo, el de llegar a una cita es una costumbre llegar tarde, ¿cómo puedo utilizar la empatía para con esta persona? Bueno, tal vez esta persona no ha tenido quien le dé consejos o quien le dé tips o de organización de tiempo o de cualquier tipo de organización para que pueda cumplir con todas las actividades que tiene que hacer sin que esto le demore más tiempo o que incumplan los tiempos que hayan sido acordados. Tal vez ahí en ese sentido la empatía pueda ayudarme desde el otro lado. Es decir, no voy a justificar por qué lo hace, porque al final parece ser una costumbre, pero tal vez esta es una de las personas que no han tenido eso. No han tenido alguien que les dé una referencia, algún tip, algún consejo, algo, algún libro que les recomienden, algún programa, alguna charla, alguna entrevista, algo que les pueda ayudar en esa parte. Entonces, creo que eso va, como lo comentas, Ale, pueden ser muchas las situaciones, pero creo que partiría de esta parte de entender que todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes
Y la empatía, lo que buscaríamos al ser empáticos es tratar a cada persona acorde a las circunstancias que está viviendo. Sí, y entonces, bueno, pues también tiene mucho que ver acá, yo pensaría mi personalidad, incluso hasta como nos lo han dicho algunos invitados, el cómo crecí, ¿no? ¿Qué aprendizaje tuve desde los inicios con esta cuestión de empatía? Porque por eso mencionaba esto del bullying, ¿no? O sea, cómo lo fui aprendiendo en mi casa son empáticos, no empáticos, qué dice mi historia, o, repito, porque quiero hacer énfasis porque sí sucede esto que les decía de un exceso de empatía, ¿no? Incluso por ahí hay autores que hablan como de fatiga empática o empatía y burnout, porque cuando una persona está excediendo de ayudar a otro, ¿no? Y en este ayudar vemos esta cuestión de empatía de manera excesiva, ya sea para una enfermedad, una discapacidad, un duelo o alguna situación significativa donde constantemente tienes que estar siendo empático, pues la propia persona empática se desgasta. Entonces, por eso hago énfasis en ello, porque tal vez a lo mejor estén pasando por algo así, ¿no? Donde se sientan ya demasiado desgastados emocionalmente. Por ahí también está el síndrome del cuidador, que no nada más tiene que ver con la cuestión física, sino también lo emocional. Y bueno, a lo mejor también es momento de pedir ayuda. A lo mejor habrá quien diga, oye, yo solo quiero ayuda para ser más empático, porque pues, como que me anda fallando eso, pero habrá quien del auditorio diga, no, pues yo porque me estoy pasando ya me siento desgastado, porque pues de querer ser empático con medio mundo ya hasta me olvidé de mí mismo, ¿no? Y en ese sentido, Ale, pues yo creo que lo primero, el origen de todo, y no, aunque ahora lo tocamos después de varios puntos, pues para poder ser empático con las personas, primero tendríamos que ser empático con nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos hacer con nosotros mismos? Pues entendernos. Y esto que lo hemos tocado en otros episodios, de verdad lo que implica entendernos, conocernos, cómo somos, las emociones, sentimientos que desarrollamos en las circunstancias, pues sí es mucho trabajo, pudiera ser abrumador y complicado, pero no podría ser de otra forma. ¿Cómo podría yo entender, no sé, por ejemplo, el bullying, como comentabas, Allen? Si es algo que yo tal vez viví y nunca procesé o nunca lo traté, nunca lo trabajé. Entonces sería como complicado. Entonces lo primero sería entonces, voy a tratar de conocerme a mí mismo. Hay muchas formas y muchos tips que pueden hacer. Pueden incluso empezar a escribir las características o cualidades que les dominan, las situaciones que les hacen perder el quicio. Muchos ejercicios que se pueden hacer, pero van enfocados en eso. Para poder ayudar a alguien, poder ser empático con alguien, pues primero tendría que serlo conmigo mismo. Y yo creo que eso sería la base de todo. Ya olvídense de muchas cosas que están implicadas ahí, porque al final pues también hay mucho prejuicio cuando tratamos con la gente, que es un tema que ya hablaremos en otro episodio, pero al final sí se trata de eso, es decir, no más que simplemente pensar en las personas, es primero, ¿qué hice yo? Porque tal vez la situación que está pasando la persona que está conmigo, mi compañero de trabajo, mi familiar, mi pareja, tal vez sea una situación que yo ya viví y yo qué hice en ese momento. ¿Cómo lo traté? ¿Cómo lo solucioné? ¿Qué me dijeron las personas si es que alguien me dijo algo? ¿Qué fue lo que no hicieron conmigo? ¿Qué es lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo? Creo que pensar desde ese tipo implica conocerme a mí mismo y cuando se presenta una situación que tal vez yo ya haya pasado o haya experimentado, creo que poder estar en mejor posibilidad de entender lo que realmente esta persona pasa, porque es algo que yo ya viví, que ya procesé, que ya entendí, que ya trabajé y de esa forma creo que estaría yo en mejor posición de ayudarle. Sí, te escuchaba y pensaba yo creo que es una buena idea el voltear a ver el por qué quiero ser empático, ¿no? O sea, porque de veras, pues me nace y estimo a esa persona o como dices, ¿no? Yo ya lo viví y quiero compartirle. A lo mejor solo es un compañero de trabajo y me gustaría que alguien lo hiciera por mí, también puede ser. O lo estoy haciendo porque gano algo más, ¿no? Y por eso lo estoy haciendo en exceso, que es la otra cara de la moneda. Entonces, bueno, creo que la empatía, pues, sí, como bien lo hemos dicho hasta acá, ayuda de muchas formas y claro que puede reducir o evitar algunas problemáticas, pero también no olvidar el vigilar el por qué lo estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo de más o incluso el por qué no lo estoy haciendo. Así es, Ale. Y bueno, para que fuera como de alguna forma más gráfico, más claro, hay un ejercicio en un libro llamado Ejercicios de Autoconocimiento y Empatía de García Grau y Fausto Balaguer. De la Universidad de Barcelona publicaron este ejercicio que de verdad es muy interesante, lo podemos hacer, a veces es complicado tener empatía con una persona en específico, entonces piensa en una persona, sea su pareja, familiar, amigo, compañero de trabajo, piensa en cualquier persona con la que ha sido complicado
tratar de entenderlo. Vendrá una serie de preguntas. Si puede, tiene oportunidad, puede pausar el video, escribirlas y contestarlas y para ver lo que resulta de este ejercicio. Puede empezar anotando el nombre de la persona y la relación que tiene con ella, fulanito de tal, amigo, pareja, esposo, esposa, etcétera. Número dos, la situación va a describir cosas que le resultan ser empático con esa persona. No sé, tal vez una persona que es controladora, tal vez una persona que cada rato me llama, tal vez una persona que me pregunta siempre qué voy a hacer, lo que sea. Hay que describir las situaciones. Como punto número tres, va a describir lo que hace la otra persona que le resulte ser a usted empático con ella. No sé, por ejemplo, en el ejemplo, pues me llama muchas veces al día, me pregunta cada rato qué voy a comer, si estamos, platicando, ve si alguien, si agarro mi celular, trata de ver qué estoy haciendo, me critica cuando hago esto, etcétera. Todo eso hay que escribirlo. Como punto número cuatro, hay que describir lo que esas actitudes le hacen sentir a usted, ¿no? Pues me hace sentir mal, me hace sentir agobiado, cohibido, presionado, etcétera. Como punto número 5, hay que reflexionar por qué la otra persona podría estar actuando como lo está haciendo. Ah, pues no sé, tal vez tenga miedo de esto, tal vez le incomoda esto, tal vez no le gusta esto. Escribirlo. Como punto número 6, ¿en qué situaciones usted que hace el ejercicio actuaría de la misma manera con esa persona o con otras? Bueno, tal vez yo con esa persona no hago esto, pero sí con alguna otra persona, pues sí, a veces puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Y por último, como punto número 7, la forma, ¿qué haría usted para que esta situación mejorara? Es decir, ¿cómo vamos a construir una realidad en la que esta persona no siente lo que siente y yo no sienta lo que siento? Y de verdad, el ejercicio es interesante, he tenido oportunidad de hacerlo un par de ocasiones, por eso se los recomiendo. Háganlo de verdad. Es el hecho de empezar a cuestionarnos en el posible por qué, las posibles causas o razones por las que una persona puede tener una actitud o comportamiento, pues de verdad nos hacen mucho pensar más que simplemente sacar conclusiones apresuradas o de llegar a conclusiones determinadas o extremistas de cómo es o lo que no es. Creo que este hecho de escribir, de externar, de por qué creo que lo hace. Obviamente, nos basaremos en la experiencia y en la relación que tenemos con esta persona y de ahí saldrán las respuestas. Pero lo importante es en qué situaciones, el punto número 6, en qué situaciones puedo yo estar haciendo lo mismo con esta persona o con otra persona. El ejercicio va encaminado a más que simplemente ponerse en el lugar de otra persona, ponerse en el lugar de otra persona está relacionado con la comprensión y la parte de entender y comprender, que son conceptos diferentes. Y sí, al final va a haber un beneficio en la parte de habilidades de comunicación, fortalecer las relaciones y demás, pero creo que esta herramienta, este ejercicio puede decirnos mucho de qué tanto conocemos a esa persona y si las conclusiones que hemos sacado o lo que hemos hecho va acorde con lo que conocemos de esa persona, o tal vez en algún momento nos han ganado otras emociones y por eso hemos llegado a conclusiones erróneas o equivocadas. El punto al final se trata de buscar el consenso, de ver la forma en la que se puede tomar una decisión que no solo le ayude a la persona en cuestión, sino también a mí y quedemos tranquilos con esa parte. ¿Cómo ves este ejercicio, Ale? Muy interesante porque, bueno, nos ayuda un poco a cerrar estas ideas, ¿no? De que si bien la empatía es una herramienta social y que nos puede ayudar un ganar-ganar en diferentes circunstancias en el trabajo, en la familia, con los amigos, la pareja, bueno, pues también hay que preguntarse más allá, o sea, no nada más que de hecho esa es la intención del episodio, no nada más el concepto, entenderlo y ya, sino como nos fuimos aquí, ¿no? Desde el punto de cómo desarrollarla hasta si me estoy pasando un poco pues en este exceso de empatía, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver qué sale en ese ejercicio, realícenlo, pónganos ahí en los comentarios si lo hicieron, qué pensaron, a qué reflexión llegaron. Y bueno, lo que siempre les digo, ¿no? Ya para finalizar un poco este episodio, si han intentado de todo y no funciona por sus propios medios o algún otro tipo de ayuda, pues ahí está la intervención de algún profesional de la salud mental para que les ayude en lo que sea que se les esté complicando con la empatía. Así es, Ale, porque de verdad los beneficios de la empatía son muchos, son muy buenos.
En primera nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos, ayudan en la resolución de problemas, desarrolla las habilidades sociales, también nos ayuda a tener respeto por el resto de las personas, nos ayuda a conectar mejor también en nuestras relaciones personales, sube la autoestima, que tenemos un episodio de eso, nos hace ser respetables, ayuda en muchas cosas. Pero al final parte de eso, y bien importante en lo que comentas, Alex, si al final, después de todo lo visto y en su experiencia y en su vivencia, las cosas han sido complicadas, han sido difíciles, a pesar de, o las herramientas o las acciones que ha tomado no han dado un resultado positivo en su relación con las personas, bueno, pues al final el profesional de la salud mental aparece como una alternativa para acompañarlo en este proceso, porque al final, pues, Ale, nunca está de más la ayuda de alguien y menos de un profesional de la salud que tendría más herramientas y más, sí, más habilidades para poder ayudarnos a resolver estos temas y pues al final de qué se trata de tener una mejor calidad de vida. Sí, así es. Así que compártanos qué piensan, qué les pareció el episodio, pónganos ahí en sus comentarios si hicieron, como les digo, no el ejercicio, qué les pareció. Y bueno, pues se trata de efectivamente eso, tener una mejor calidad de vida y aprovechar la gama de herramientas que a lo mejor, pues en una época anterior no es que no existieran, pero ahora ya tienen un nombre y eso nos permite identificarlas y reconocerlas. Así es, Ale, y como bien lo comentas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la empatía para ustedes? ¿En qué circunstancias se les ha complicado? ¿Por qué creen que sea importante o no? Háganos saber en los comentarios, que nos gustará mucho leerlos. Y bueno, pues también si tienen oportunidad de compartir este video o esta información con alguien que les sea de utilidad, también se los agradecemos. A los que ya se suscribieron, muchas gracias. A los que aún no lo han hecho, por favor háganlo, dejen un me gusta, compartan el video, dejen su like y bueno, todas esas cositas de la campanita y demás que bueno, pues al final nos ayudan a que este video pueda llegar a más personas. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Spotify, en Apple Podcast, ya pronto estaremos en otras plataformas, bueno, al final varias maneras de poder estar en contacto con ustedes. Y bueno, pues de seguir compartiendo este tipo de información que de verdad es muy interesante. Sí, no olviden que, bueno, al final del día la diferencia la hacemos cada uno de nosotros y bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué resulta de ese ejercicio que seguramente nos dará mucha información? Así es, Ale. Bueno, pues con eso llegamos a la parte final del episodio. Les agradecemos a todos los que se quedan al final. Muchas gracias. Comentar, suscribir, dejar su me gusta y compartir. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio, Ale. Nos vemos la próxima. Así es, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.